Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Nuevamente estamos reunidos juntos para compartir la siempre presente y vigente palabra del Señor en una serie de estudios que estamos considerando en este libro tan maravilloso que es el libro de Apocalipsis. En el día de hoy vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 10 y 11. Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así la escritura: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tener tu palabra, porque tú, a través de tu Espíritu, lo guiaste para que inspirara y condujera a estos hombres santos que registraran tu voluntad a través de la revelación, Señor, la inspiración de tu Santo Espíritu. Bendícenos con tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a comentar en el día de hoy es el Día del Señor. Cuando estudiamos las Escrituras en todo el marco revelativo del texto sagrado, nos vamos a dar cuenta que el Señor, allá en Génesis, creando todas las cosas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dejaron un día establecido que era el Shabbat o Sabbat, de reposo, el día especial donde el pueblo de Dios se dedicaba a las cosas sagradas, y toda aquella acción que implicara trabajo no debía realizarse. Entonces, el marco revelativo, el texto sagrado, nos encontramos que el día sábado era el día de reposo. Sin embargo, la revelación bíblica sigue su curso y notamos que el Señor Jesucristo, cuando aparece en escena, lo encontramos haciendo el bien, resolviendo una situación en el día sábado. Y es así como el Señor dice que Él es el Señor del sábado o el Shabbat. Nuevamente usamos esta misma expresión al decir que los escritores neotestamentarios, como Pablo, Pedro, Juan, a través de la guía del Espíritu y de acuerdo a la intervención soberana del Señor, hay un giro, hay un cambio, hay un avance en este aspecto del día del Señor. Ese día se refiere a cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y ese día no es el Shabbat, sino el día domingo. Entonces, la iglesia cristiana ha adoptado el día domingo para la reunión, para la adoración, entendiéndose de que es el día domingo. Ahora, usted quizás ha visto algunos calendarios del calendario romano, que nosotros usamos y se usa en todas las empresas, en todo tipo de actividad, que la última columna de la parte derecha está en rojo y ese significa el día domingo. Pero hay algunos que se han atrevido y me parece bastante interesante y felicitar a estas personas, donde ellos el día domingo lo han puesto en primer lugar acá en la sección de la mano izquierda, dando a entender que el primer día para empezar las labores, el trabajo, la adoración, el día para congregarse, es el día domingo. Y el segundo día sería el día laboral. Y ahí tendremos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y volvemos al primer día, que sería el día domingo. Eso sería un análisis desde el punto de vista bíblico, teológico, de lo que los escritores sagrados concluyeron. No así en el contexto secular, donde el día o el primer día es el día lunes y el día domingo es el último día de la semana. Entonces, teniendo una educación o una comprensión de las escrituras, tendríamos que decir que el primer día para el creyente, según lo que dice la escritura, es el día domingo.
donde este día es apartado, dedicado, consagrado, para que cada persona vaya y se reúna donde se congregan los santos, donde se congrega la iglesia, que sería un templo, un lugar físico, donde todos juntos nos reunimos para adorar, para exaltar, para ver, dialogar con los hermanos, compartir la Santa Cena y también gestos de misericordia y también para oír la siempre presente y vigente palabra del Señor. Ahora, el libro de los Hechos en el capítulo 20, versículo 7, quiero leerlo. El libro de los Hechos, que es el libro narrativo, donde el escritor y teólogo Lucas narra los primeros días de la iglesia y cómo ésta se fue extendiendo desde Jerusalén a Antioquía, y así se menciona cómo la iglesia creció geográficamente y también espiritualmente y en número. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, es decir, el día domingo, reunidos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir, los creyentes del primer siglo en las iglesias cristianas se reunían el día domingo porque era el día que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Hay otro pasaje que está allí en 1 Corintios capítulo 16, donde el apóstol Pablo menciona acerca de que ese día, como estaban reunidos los creyentes, lo que él les aconseja que se recojan ofrendas. 1 Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana, día domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardando para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces la reunión de los creyentes, de los discípulos, como Jesús había resucitado el día domingo, ellos grabaron, dijeron, como Jesús resucitó, nuestro Señor resucitó, venció la muerte, venció el pecado y venció el diablo. Ese va a ser el día en que nosotros nos vamos a congregar. Y vamos a decir, por medio del Espíritu, y quedó grabado en el texto sagrado, de la narrativa, de la historia del Nuevo Testamento, como también de las epístolas, y también lo encontramos ahora en el libro de Revelación. Qué interesante. Ahora, también hay otro pasaje en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí aparece nuevamente mencionado el día del Señor. Bien, ahora el apóstol Juan, como el Señor se reveló a él en ese día especial, menciona algunos alcances respecto al día del Señor. En primer lugar, Juan dice que él estaba en el Espíritu. Eso aparece allí en el versículo 10. Significa tener una dirección detallada y claridad para hacer la voluntad de Dios. Estar en el Espíritu, observamos al apóstol Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo, y muchos se explicaban y así se preguntaban qué es lo que estaba ocurriendo, porque la iglesia crecía en número y muchos de ellos eran bautizados en el Espíritu. Hechos capítulo 4 aparece lo que yo les estoy mencionando. Y bueno sería también considerar una lectura rápida también de ese pasaje. Hechos 4:8. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en buena presencia sano. Entonces Jesús, que es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí está Pedro, este pescador, siendo apóstol, estuvo 3 años con Jesús en el aposento alto, va a ser lleno del Espíritu Santo y tiene la valentía y el valor para explicar qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces, estar en el Espíritu es estar lleno del Espíritu Santo de Dios. También observamos en Romanos 5:5 acerca de otra realidad de la obra del Espíritu Santo. En Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hace en el sentido virtuoso el Espíritu Santo en el creyente? Y en este caso es derramar amor de Dios en el corazón del Hijo de Dios, para que éste sea una persona que aprenda a amar a quienes son potencialmente sus enemigos. Hay una diferencia acá muy interesante notar en el Sermón de la Montaña, o el primer discurso de Jesús, ahí en este sermón lugar, este lindo, precioso el Monte de los Olivos, que también se llama, y el Señor expresa que no solamente el creyente tiene que saludar a quienes no le saludan, o también orar por quienes son sus enemigos, por quienes le persiguen, y aquellos que dicen mentiras en contra de él. La calidad cristiana o la vida cristiana o el sello del cristiano es que uno como creyente, el Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones para poder, amar a aquellas personas que a veces son bien especiales. Estoy usando la palabra especiales en el contexto de que son fregados, son complicados. Bien. Sigamos un poco más adelante en la palabra del Señor. Mire el Salmo 143:10. Salmo 143:10. Vamos a ver ese pasaje. Es muy bonito. Que aquí estos son los cantos de alabanza que el pueblo de Dios tenía para expresar y exaltar el nombre del Señor. El Salmo 143:10. Veamos qué dice. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La oración de este cantor de Israel era que el Espíritu Santo le guiara a hacer lo correcto, lo recto en todas las cosas. Esa podría ser nuestra oración o una alabanza a nuestro Padre para que el Espíritu Santo nos guíe a hacer su buena voluntad y ser personas correctas. En segundo lugar, el alcance del día del Señor es cuando Dios habla. El versículo 10, volviendo a Apocalipsis capítulo 1, dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa. Y ahí está. El día del Señor es cuando Dios le habló a este hombre llamado Juan, el apóstol Juan, y esa voz fue tan evidente y tan notoria que la vida de Juan cambió radicalmente. Una cosa son las voces de los hombres que son imperfectas. Otra cosa es la voz de Dios que es tronante y persuasiva. La diferencia está en que cuando escuchamos la voz de Dios, nunca más se nos olvida que Dios nos habló. Y es hoy día que la gente tiene que aprender a diferenciar, a distinguir, a separar lo que son las voces de los hombres imperfectos, pecadores, alejados de Dios y algunos también cercanos, que Dios, cuando Él habla, siempre va a querer lo mejor para nuestras vidas. Que los principios, los consejos, los mandamientos del Señor, que vienen de un Dios santo, un Dios bueno, misericordioso y compasivo, están creados y diseñados para
alcanzarnos y salvar nuestras vidas. Quiero que veamos algunos pasajes. Por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 33, este libro poético de la sabiduría del Antiguo Testamento, o la revelación original, o primaria también, es el pasaje de Job 33, 14 al 17. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. ¿Cómo el Señor habla de una y otra manera? El Señor busca la forma, la estrategia, la técnica para hablarle a las personas. Un texto maravilloso y poderoso es Hebreos, capítulo, vamos a verlo, Hebreos capítulo 1, que también tiene mucho alcance, mucha información respecto de nuestro mensaje de hoy. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, notamos que el Señor ha hablado varias veces, en reiteradas ocasiones, a través de los profetas a los padres. Lo hizo a través de sueños, a través de visiones, a través de ángeles, a través de inspiración proféticas, a través del texto sagrado. Pero luego dice: pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la voz que usted tiene que escuchar y que yo tengo que oír es la voz de Jesucristo. ¿Dónde está la voz de Jesús? Está en las Sagradas Escrituras. La voz de Dios, que cada vez que leemos la palabra del Señor, Dios nos está hablando de una o de otra manera. El Señor Jesús, cuando entregaba algunas ilustraciones, algunas parábolas, algunas enseñanzas, o cuando quería decir algo de relevancia, Él decía esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces pareciera ser que hay muchas personas que Dios les ha hablado, que está golpeando la puerta del corazón para que reciban la salvación y el perdón de sus pecados, pero ellos no escuchan, no escuchan. Por ejemplo, en el mismo pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este pasaje está en el contexto del cuando el apóstol Juan escribe a la iglesia de Laodicea. Y este mensaje se está refiriendo directamente a los creyentes, es a la iglesia y al pastor principal que precedía dicha congregación. Entonces, Dios siempre nos va a hablar a tiempo, fuera de tiempo, constantemente, en el día, en la noche. Lo importante está en que nosotros tengamos oídos para oír al Señor. La pregunta es hoy día: ¿este mensaje usted lo está escuchando? Y en tercer lugar, el día del Señor es el día en que el apóstol Juan escribe la revelación. En el versículo 11 dice Apocalipsis 1:11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Escribe. Fue el Señor Jesucristo quien le habló al apóstol Juan que escribiera ese pasaje de manera importante de lo que el Señor le iba a hablar, de acuerdo al versículo 1, o el capítulo 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel
a su siervo Juan. Juan entonces recibe instrucciones de Jesucristo que tiene que escribir la revelación, que tiene que escribir todas las cosas que el Señor le va a hablar a la iglesia del Señor, a las diferentes congregaciones, a la humanidad. Y en ese aspecto el valor de la escritura cobra mucho sentido. Recuerden que el mes de septiembre en todo el mundo se celebra el mes de la Biblia. La Biblia es el primer libro que se imprimió en la imprenta, 1445 de nuestra era. Hubo un hombre en Wittenberg, Alemania, que el Señor lo guió, o él creó signos, las letras, porque antes de eso todo se escribía a mano, lo que se llama los manuscritos, viene de mano, de escribir. Y los hebreos, el pueblo de Israel, tenía a los escribas, que eran las personas que escribían los manuscritos y preservaron el texto veterotestamentario de manera sobrenatural, porque el Dios Todopoderoso estaba allí guiándoles para que el texto maravilloso de Dios no sufriera ningún cambio. Hace unos días alguien me comentó algo que me sorprendió, pero al mismo tiempo fue el Espíritu Santo que me guió a responder. Alguien me dijo por ahí que una persona había dicho que todos los libros que se escribiesen de ciencia de aquí a 100 años no iban a experimentar cambios significativos. Pero todos los libros que se escribían de religión o de fe iban a ser alterados o modificados. Entonces, la pregunta mía fue, ¿quién es el autor? Y ese autor o ese comentarista, esa persona que escribió, dijo que era un ateo. Obvio. Pero la cosa es al revés. La Biblia es el libro más escrito, más traducido, más amado, más leído, como también más criticado. Se dice más o menos que más del 40% de los idiomas, dialectos y lenguas del mundo, la Biblia ya ha sido traducida para ellos. Entonces, el valor de la escritura tiene una gran importancia porque ha sido el Dios Todopoderoso quien le da instrucciones al apóstol Juan para que escriba la revelación. Entonces, cuando nosotros vamos a interpretar un pasaje de las Escrituras, tenemos que hacernos dos preguntas. Uno, son las preguntas de contexto, todas aquellas cosas que tienen que ver con el momento histórico, la geografía, la política, la lengua, la cultura, la música, las costumbres. Porque la Biblia, la palabra del Señor, Dios le habló a los hombres en un contexto histórico. Y lo segundo es la pregunta de texto, el texto. Es decir, la Biblia se escribió en dos idiomas, más bien en tres. Hebreo, que era el idioma de la religión del pueblo de Israel. Arameo, que era el idioma que la gente hablaba en el tiempo de Jesús. Y griego koiné, que es el idioma que hablaban los griegos. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, que era el lenguaje común del pueblo, de las personas en Grecia, en todo ese reino que impuso el imperio griego. Entonces, cuando hablamos del valor de las escrituras, Apocalipsis ya lo hemos mencionado, en el 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. La palabra del Señor allí en Romanos 15 es muy grato ese pasaje y creo que es pertinente leerlo. En Romanos 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo que sucedió históricamente con un pueblo que pasó, que vivió, que caminó en diferentes circunstancias históricas, el Señor Dios Todopoderoso guió a los escritores para que registrasen lo bueno como también lo malo, aquellas buenas decisiones, aquellos errores, aquellas fallas. Y ahí el apóstol, nuevamente, Pablo, guiado por el Espíritu, quiere decirnos que el objetivo de las Escrituras es enseñarnos, formarnos, prepararnos, consolarnos también y también darnos esperanza,
No todo lo que aquellas personas o lo que pasa en el mundo de hoy, a veces hay personas que le dicen, ya no hay esperanza, ya no hay solución, todo se acabó, todo es un caos, todo es un desastre. Pero quiero decirle que cuando usted lee las Escrituras, lee la palabra del Señor, hay esperanza. Porque el Dios Todopoderoso en el cual creemos y servimos, Él puede intervenir. Y si le decimos, Señor, ayúdanos, ven a actuar en esta situación X determinada, el Dios bueno, misericordioso, intervendrá y nos ayudará en un problema de una enfermedad, en problemas de violencia en el matrimonio, en situaciones tensionantes con los hijos, adolescentes, etcétera. En cualquier situación hay esperanza en el Señor. Por eso, no tome decisiones apresuradas. Esté tranquilo, consulte, evalúe las ventajas, desventajas y luego ore al Señor para tomar una decisión guiada por la enseñanza de las Escrituras. El pasaje de 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y el versículo 17 me gusta, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el libro maravilloso que nosotros tenemos aquí, que tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento, o la revelación primaria, el Nuevo Testamento que tiene 27, y que ambos juntos son las Sagradas Escrituras y que se escribió para enseñarnos a hacer, cómo comunicarnos con Dios, cómo escuchar al Señor, cómo oír su palabra, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos trabajadores, cómo amar a la familia, cómo orar, todo y tanta enseñanza, principios, valores éticos para nuestra vida. Y el Señor guió por su espíritu y le habló al apóstol Juan que escribiera la revelación. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, cuán importante es el día del Señor, porque en el día del Señor es para andar en el espíritu, es para escuchar al Señor. Cuando vamos a la iglesia y nos reunimos, es para que tomemos nosotros el celular y lo apaguemos, y no que estamos algunos viendo ahí qué se está haciendo. No, eso hay que apagarlo, silenciarlo, porque hay que estar atentos a la palabra del Señor. Hay un último pasaje que quiero leerles, que está allí en 2 de Pedro, donde el apóstol Pedro dice lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? Esta palabra, el mensaje del Señor, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cada vez entonces que se predica la palabra, que se enseña la palabra, debemos estar atentos. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Porque siempre lo que Dios nos quiere decir será lo bueno para nuestra alma, para nuestro corazón. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por este momento, por tu palabra. Bendícenos, Señor, y danos siempre la receptividad, la humildad para escucharte siempre y estar atentos en el día del Señor, porque es el día en que nos guía tu Espíritu, en que nos hablas cada día y nos bendices con tu presencia. Oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.